Hola a todos y a todas. Hoy día, esta semana vamos a subirles además a este material un video cortito sobre cine y narración. Esto debido a que la idea es que durante el semestre ustedes ya vayan pensando en qué tipo de cortometraje les gustaría desarrollar cuando terminen. Este es el proyecto que ustedes van a ir desarrollando. Vamos a ir entregándoles de a poco también durante el semestre, entonces, herramientas para que ustedes vayan fijándose en las películas, además de los elementos de salud pública, de ética y de epidemiología que han estado revisando y han estado participando súper bien en los foros y nos encanta que lo hagan y queremos seguir motivándolos a que lo hagan. Entonces, esta clase cortita vamos a hablar sobre cine y narración, vamos a ver un poquitito de elementos sobre esto. El cine, además de ser películas y de ser entretención, también lo podemos mirar como una institución, ¿sí? Con reglas, con normas, con una cultura específica que la vamos a revisar ahora. También como un dispositivo de representación, es decir, que nos ayuda a representar entonces fenómenos, nos ayuda a comunicarlos y también como un lenguaje en sí mismo, que es un poco más como lo estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿qué significa verlo como institución? Bueno, significa estudiarlo dentro de todos los aspectos, tanto ideológicos como económicos. Todos ustedes seguramente han visto películas que son muy de marketing, muy de Hollywood, ¿cierto? Disney, por ejemplo, sería a lo mejor uno de los elementos que podríamos decir, esto tiene una ideología distinta a, por ejemplo, el cine arte o el cine underground o el cine que es muy diferente entonces en sus códigos. Y también, por supuesto, por su carácter industrial, y esto significa que pertenece entonces a una industria cultural, artística y que se inserta en ese campo de estudio. También podemos considerarlo como un dispositivo de representación, es decir, cómo tiene mecanismos, cómo se organiza en relación al espacio o al tiempo y a los personajes, cómo representa entonces una realidad artística. Y también tiene analogías en relación a cómo es diferente entonces a la representación artística de la pintura o del teatro, tiene un carácter entonces muy peculiar y que se desprende de qué? De la producción de una imagen. Y por último, también como un análisis del lenguaje, el cine nos ayuda a comunicar ideas y por eso que nos es tan útil para esta clase, porque entonces nos ayuda a entregar estos fenómenos comunicacionales que a veces es difícil hablarlos en otros formatos. Y tiene también sus reglas y sus convenciones particulares, que nos permite entonces, por un lado, es un medio de expresión artística y lo sabemos muy bien, y por otro lado, el cine también es un medio de significación en sí mismo, ¿cierto? También existe porque sí, en relación a todos los otros lenguajes o medios de expresión que existen. ¿Qué podemos ver en relación a el cine? Bueno, el cine entonces conlleva esta construcción de un espacio imaginario, ¿cierto? La idea de la imagen, del mensaje que se entrega entonces a través de las películas es algo abstracto, ¿cierto? Es un imaginario de representación y eso se lleva entonces a una puesta en escena que a veces es muy bien hecha o a veces no tan bien hecha, y se articula entonces dentro de estos los fragmentos del espacio en una cadena temporal para llegar entonces a la puesta en serie o el montaje. Entonces es como el viaje de la idea entonces de hacer una película o de un libro del cual se desprende entonces un guión hasta que finalmente llegamos al producto o a la puesta en serie o en montaje. ¿Cómo se cuenta una historia? Eso es un poco lo que vamos a ver hoy día en esta clase. Hay varias formas de contar historias y esas formas también se trasladan entonces al cine. Las más simples es dividirla en una historia lineal o una historia no lineal. La historia lineal entonces es aquella que narra el cuento entonces de una manera cronológica. Por ejemplo, yo me despierto, tomo desayuno, salgo a trabajar y entonces esa es la forma más clásica de contar una historia. Pero hay otras que son diferentes, ¿cierto? Y la hemos visto en muchas películas entonces que tienen una forma no lineal de contarla, como por ejemplo yo me despierto, me levanto de la cama, me doy vuelta a ver una ventana, veo una paloma, me acuerdo cuando era pequeña, cuando me mecía entonces y cambia entonces la escena, me mecía entonces yo en un columpio y luego me imagino un bebé, entonces, y ese bebé era mi abuela, pues mil formas entonces de contar una historia que no es la clásica lineal. Y dentro de esto están los tiempos narrativos, ¿sí?
parten entonces de esta estructura de cómo contamos la historia. Dijimos la lineal, que es la clásica, pero también puede ser de forma circular. O sea, la historia comienza y termina con un mismo evento, que es un evento importantísimo entonces para esa historia. En espiral también puede ser que comienza por el final y luego va concluyendo, digamos, con el evento o el elemento que desencadena la historia. Y en zigzag, que también es una de las formas un poco más desordenadas de contar una historia, que va dando saltos a través del tiempo, yendo hacia adelante o hacia atrás. Y la estructura narrativa además tiene dos elementos importantes a analizarse cuando nosotros vamos a planificar, por ejemplo, cómo contar una historia o cuando estamos viendo una historia, estas son las cosas en que nos fijamos. Por ejemplo, en el primer lugar nos fijamos en el planteamiento, es decir, el punto de inicio, donde comienza la historia y es ahí donde se presentan generalmente los personajes o los escenarios o los conflictos que van a tratarse en la película. Y también el nudo es muy importante, que es como la parte central de la historia, que es el elemento dramático más importante, donde se desarrolla este conflicto que nos plantearon en el planteamiento, aumenta la tensión entonces hasta un punto progresivo, que es el clímax de la historia, que es el punto de máxima tensión. Entonces, además de la estructura narrativa, también hay un elemento que es muy importante, que es cómo vamos a contar el final o el desenlace de esta tensión, cómo culmina la historia. Y aquí hay dos formas también que son mucho más, estas son las formas más amplias de contar un final, que es el final abierto, es decir, que la historia queda sin resolver y nos da pie entonces a que nosotros que estamos viendo la película o leyendo el libro, entonces armemos nuestras propias conclusiones, así como, bueno, aquí vendrá otra película, o qué habrá pasado, se muere, no se muere, ese es el final abierto. Y en el final cerrado, que es que todos los conflictos van siendo resueltos, entonces esa gran tensión se resuelve y le dan todas las herramientas al espectador y no tiene entonces que hacer esta reflexión de final abierto. ¿Sí? Qué es bueno y qué es malo, depende de la historia que estén contando, depende de muchas cosas. A veces vemos una película súper buena, pero al final como que no nos convence o decimos, esto podría haber sido contado de otra forma. Bueno, esa es también parte de la crítica que ustedes pueden hacer cuando nosotros veamos estas películas. Y ya para terminar, les voy a dejar solamente dos videos que están incrustados acá en la presentación para que los puedan revisar con calma cuando tengan tiempo. No son obligatorios, por supuesto, pero los invito a hacerlo porque es muy interesante. Muchos de los comentarios que ustedes hicieron en el foro apuntan de hecho a esto, a las formas como se graba, a los colores, ¿cierto? Vamos a hablar durante el semestre sobre esto también. El primer video es sobre la composición de la narración, con ejemplos, con películas muy conocidas por todos que les pueden ayudar entonces a comprender entonces ciertos elementos de la narrativa que les puede ayudar entonces a pensar cómo contar una historia. Y por último, un último video que es sobre técnicas y principios de composición fotográfica en cines y en las series. Entonces con eso también les puede ayudar a entender cómo contar una historia en base a la composición fotográfica y en qué fijarnos cuando vemos una película o cuando vemos una historia o cuando vemos un cortometraje o una serie, cómo fue grabado y cómo nos cuentan esta historia desde una mirada de la composición fotográfica. Con eso termina esta la primera clase que les hacemos sobre elementos para poder grabar su propio cortometraje y en qué cosas también se pueden fijar cuando ven las películas, que a veces hace más interesante además el debate y podemos comprender a lo mejor la mirada que tenía él o la directora cuando grabó esa película, cuando grabó ese cortometraje. Con esto me despido y espero que tengan una muy buena semana.